sobre algo que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? En realidad, digamos, para eso ya tenemos en línea a Ximena Cardoso Ramírez. Ella es politóloga y es integrante del equipo latinoamericano de justicia y género. Buenas noches, ¿cómo te va, Ximena? Gracias por estar acá en Desmalezando. Hola a todos y todas, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Ximena, ¿cómo estás? Bien. Ximena, mira, justamente, bueno, estábamos hablando de estas cosas con Liliana y te quería comentar, como para arrancar la charla, una relación entre eventos, ¿no? Por un lado, entre el 7 y el 11 de noviembre, creo que se hizo en Buenos Aires la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y que concluyó, bueno, con lo que se llama el Compromiso de Buenos Aires, en donde las instituciones y los países se comprometieron a ir avanzando en políticas concretas para consolidar un área regional de género y políticas de promoción y consolidación, entre otras cosas, de los derechos y la autonomía de las mujeres. Esto fue en noviembre, a comienzos de noviembre. Un poco menos de un mes después, entre el 1 y el 2 de diciembre, en instituciones del Estado argentino, como son el Parlamento Nacional y el Parlamento de la provincia de Catamarca, se produjeron hechos de violencia de género contra las presidentas de ambos parlamentos. ¿No? Contra Cecilia Amoró en el caso del Nacional y contra Cecilia Guerrero en el caso del Parlamento de Catamarca, con agresiones, con insultos, con patoteadas. Así que bueno, te queríamos consultar a ver si nos ayudás a pensar cómo se circula por esta realidad que produce hechos tan contradictorios y tan opuestos incluso entre los documentos que se firman con declaraciones de intenciones de nuestros gobiernos y al mismo tiempo, bueno, cosas que pasan en las instituciones del Estado argentino. Miren, la situación de la violencia política la venimos estudiando desde ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, hace muchísimos años ya, la verdad, desde el 2018 que hicimos la primera investigación a nivel nacional, entrevistando a senadoras y diputadas nacionales, pero también el año pasado a nivel local en la ciudad de Rosario y en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no solo nosotras como organización, sino otras organizaciones de la sociedad civil. Hay un sinfín de evidencia que demuestra que la violencia política es algo que sucede y que le sucede a las mujeres políticas. Hay que entender una cosa, el sistema político y más en nuestros países latinoamericanos son sistemas en donde ocurre mucha violencia, más allá de la violencia de género, y eso también hay que entenderlo. Los varones por ahí también sufren otros tipos de violencia, pero a las mujeres no nos cuesta lo mismo ocupar los puestos de toma de decisiones que a los varones, ¿no? Por la estructura de desigualdades de género y los roles asignados en la sociedad. Digamos, a las mujeres se nos ha asignado el rol de la vida privada, digamos, de las tareas de cuidado, y no, como hacía a los varones, el rol público, digamos, de debate político y de debate y de lucha de poder. Entonces, que una mujer ocupe un lugar como presidenta de la Cámara de Diputados o como legisladora, incluso no hace falta tampoco, la violencia que sufre una concejala está igual de mal que lo que sufre una autoridad de una Cámara, digamos. No es lo mismo por esto lo que te decía, ¿no? Esta desigualdad estructural que existe, que es histórica y que sucede en todos los países del mundo. Y que, como vos mencionabas, existen un montón de tratados internacionales, existen leyes nacionales que la reconocen, que obligan a los estados a gestionar para solucionar estos problemas, y sin embargo sigue habiendo muchos problemas. Sí,
Yo, en relación con esto que estás contando, obviamente coincidimos, nos parece que agrega un plus de gravedad el hecho de que se dé así en forma tan, tan, tan cruel, tan salvaje, digamos, dentro de un parlamento, ¿no? que supuestamente es el ámbito para defender derechos. Pero supongo también, y me parece que esto tiene que ver con algunas investigaciones que ustedes también han ido haciendo, de que estos políticos que producen estas acciones, hacia el interior de sus propios partidos políticos, también, digamos, Sí. cometen estas cuestiones, y las mujeres dentro de los partidos políticos también están sometidas a todos estos temas, ¿no? de violencia de género. Sí, es así. En todas las investigaciones que hacemos, una pregunta que realizamos es ¿en qué ámbitos a varones, también se le hicimos a varones, es en qué ámbitos se sienten más expuestos a la violencia, ¿no? Tanto varones políticos como mujeres políticas. Y tanto varones y mujeres se identifican, por ejemplo, en Internet, un lugar donde circula mucha violencia, lo cual es bastante sabido, digamos, cualquiera que tenga Twitter se da cuenta. Sin embargo, los porcentajes que evidencian mujeres son mucho más altos en otros espacios públicos, como vos decías, en el recinto público, en las sedes de los partidos políticos, en otras dependencias del gobierno. Digamos, ahí la brecha que existía entre las respuestas de las percepciones de los varones y de las mujeres era muy grande, lo que quiere decir que las mujeres no solo sufrimos violencia en Internet, lo cual también es un problema, ¿no? Pero arrastramos eso también en la vida pública. Y hemos escuchado muchas entrevistas que nos han contado de un montón de situaciones que suceden en el mismo órgano donde ellas desempeñan su cargo, lo cual implica un nivel de vulnerabilidad mucho mayor, porque en tu propio ámbito de trabajo vos no te sentís capaz o no, te sentís demasiado vulnerable. Jimena, perdón. No te quiero interrumpir, pero no, en relación a esto que estabas comentando, pensaba, Internet en algún sentido tiene como un sesgo de cierto anonimato, digo, ¿no? Esto de en los ámbitos públicos, con este nivel de exposición, eso que se muestra o eso que se da a ver de la vulneración de los derechos de una mujer, digo, es como todavía más preocupante, ¿no? Porque digo, hay algo ahí que se da a ver con, bueno, como digo, estas escenas que vimos el otro día en relación a diputados, donde, bueno, no hay como cierta impunidad o cierta naturalización. Sí, en Internet lo que vemos son niveles mucho más radicalizados de las palabras que se usan, y en una investigación que hicimos en las elecciones del 2019 se categorizaron una base de datos muy grandes de Twitter, y lo que más sale son expresiones de discriminación, pero que muchas veces tienen que ver hacia las mujeres, que tienen que ver con el cuerpo, mucha sexualización, digamos, todas además insultos y que no tienen nada que ver con las ideas políticas que pueden tener las mujeres, ¿no? No se le debate a la mujer los argumentos, se le debate con quién se acuesta, cómo se viste, digamos, la tratan de sacar del eje, porque justamente lo que hace la violencia política hacia las mujeres es aleccionar y tratar de demostrar que ese no es el rol que debe cumplir la mujer en la sociedad, ¿no? Que una mujer que hace política está de alguna manera mal. Y perdón, pero me olvidé, porque la otra parte de la pregunta que me habían hecho era sobre, que es muy interesante, sobre cómo las mujeres reciben mucha violencia de parte de sus propios partidos, y eso nosotras hemos identificado un montón de casos, y en los casos particulares como casos de estudio, pero también en las encuestas nos daba que más del 60% de la violencia proviene justamente de sus propios compañeros, y eso añade otro nivel de problemático, digamos, para la resolución del problema, porque una mujer que está militando, que está ascendiendo en su carrera política, que quiere lograr obtener una banca, no sé, lo que sea, y sufre violencia,
y probablemente se vea dificultoso tratar de denunciarlo o hablar con alguien al respecto, porque eso probablemente le cueste su propia carrera política que tanto le costó construir. Entonces, eso es un problema que aún no está resuelto y que mismo los partidos políticos tienen mucha responsabilidad en eso, porque las dirigencias internas, digamos, son las que tienen que tener la voluntad, porque la justicia electoral, por ejemplo, no es un actor que se involucra demasiado poco a nuestra manera de ver, para que justamente haya más mecanismos de resolución internos para que las mujeres políticas no queden tan aisladas y puedan poder resolverlo, hablarlo con alguien, aunque sea. Eso es un dato muy interesante que salió en nuestras últimas investigaciones. Los otros días, en este episodio de Cecilia Moró, las dos Cecilias son las que sufrieron episodios, ¿no?, de violencia institucional y de género. En este episodio lo que se vio es como toda una defensa, una barrera de mujeres, compañeras, digamos, de las bancadas, que se pusieron allí como defensa para defender esto que se venía de agresión, ¿no? Inclusive física, estos acercamientos, esta cosa. No, pensaba por esto, ¿no?, de el nivel de vulnerabilidad y de qué manera por ahí hasta las mujeres se van como enlazando para poder defender algo de estas situaciones que se van presentando, ¿no? Sí, eso sucede efectivamente en los lugares donde las mujeres logran aliarse, incluso transpartidariamente, digamos, y logran poner un límite, ¿no?, que tiene que ver con el debate democrático, no tiene que ver con la violencia, ¿no? Podemos discutir un montón de ideas, pero la violencia no debería ser una estrategia política. Sabemos que eso no pasa, pero por lo menos si las mujeres políticas se alían transpartidariamente, eso en muchos casos da resultado. Y eso no solo lo vemos en cuestiones de violencia política. Cuando se sancionó la ley de cupo, también fue gracias a que las mujeres de distintos partidos políticos generaron alianzas. Cuando se sancionó la ley del aborto, también tuvo que ver con eso. Digamos, cuando las mujeres feministas de la política logran tener una agenda en común, han dado resultados, y eso sería interesante que suceda para las próximas elecciones, ya que estamos en un momento muy complejo donde hay mucha desigualdad y mucha violencia en general, y una cosa que nos interesaría a nosotras como institución el año que viene es fortalecer la idea de que tengamos unas elecciones sin violencia de género. En relación con esto que estás contando, Jimena, y sobre todo con lo que mencionabas hace un ratito, ¿no?, de que dentro de la justicia electoral no parece haber mucha iniciativa en el sentido de intentar cambiar algo de esto. Y pensaba, bueno, que este es un problema importante, pensando en los parlamentos, pensando en las diputadas y los diputados, o los legisladores y las legisladoras en general, porque no se me ocurre qué caminos hay para tratar que la justicia electoral, por ejemplo, tome cartas en el asunto si los partidos políticos no toman esto como una bandera propia, y pareciera que el gobierno tampoco la toma como bandera propia, ¿no?, en los hechos concretos. ¿Ustedes tienen trabajos que realizan con los partidos políticos o con las mujeres de los partidos políticos en este sentido? Sí, nosotros trabajamos con todos los actores de la sociedad, digamos, trabajamos con partidos políticos, con sindicatos, con el Estado también. El Ministerio de Mujeres ha hecho avances en campañas de difusión para concientizar qué es la violencia política, porque sigue habiendo mucha confusión y eso sigue siendo importante, más allá de que es verdad que se necesitan acciones más concretas. Pero después es verdad que el Poder Judicial necesita una fuerte capacitación, más en la justicia electoral, que es la que tiene que accionar a la hora de
por ejemplo, si se cumple o no se cumple la ley de paridad, si hay problemas o situaciones de violencia política, la que tiene que accionar es la justicia electoral, y no puede accionar si no reconoce, si no comprende el fenómeno. Eso definitivamente. Y después los partidos políticos, algunos por iniciativas de los órganos de mujeres de los partidos políticos, suelen ser los que nos llaman a nosotras, y logramos dar como capacitaciones, pero muchas veces el problema que tenemos es que el público es mayoritariamente de mujeres, y eso es un problema, porque la realidad es que necesitamos que se involucren los varones de la política, y que entiendan las razones, porque muchas veces se menosprecia o dicen, o hay como una idea de sentido común, ¿no? Como, bueno, la política es así, hay que bancársela, porque son las reglas del juego, y si no puedes, andate. Y eso es un problema para el sistema político, para el sistema democrático, si queremos que el debate político se eleve, digamos, y que no tenga que ver con justamente quién se la banca más, porque si no se reduce mucho la cantidad, digamos, la población que puede acceder a ese debate de poder, y eso rebaja la calidad de nuestra democracia. No, seguro. La naturalización de la violencia en cualquiera de sus formas, digamos, produce todas estas cosas que vos decís, ¿no? Yo pensaba también en relación con este trabajo que vos decís, bueno, que ustedes hacen con todos los actores de la sociedad civil, que los partidos políticos o las mujeres de los partidos políticos intentan hacer por su cuenta, que es un trabajo que mi sensación es que digamos, pasa por tratar de conseguir consensos en estas cuestiones, ¿no? De bajar información, de generar reflexión, de generar autocrítica, digamos, tal vez de generar algunas alianzas entre quienes son víctimas de estas situaciones. Me parece que mientras no haya posibilidad de sanciones, la tarea es muy difícil, ¿no? Y me parece que para que pueda haber sanciones, yo no sé si está tipificada y definida el concepto de violencia de género, por ejemplo, para que eso pueda dar lugar a que se caractericen algunas acciones como violaciones a ese concepto y por lo tanto ser pasible de sanciones. ¿Hay algo de esto que se esté trabajando o todavía no? ¿O está hecho? No sé. En el 2019 se reformó la Ley Integral de Prevención y Protección a la Mujer, la Ley Integral, y se incluyó al tipo de violencia política como un tipo de violencia reconocido por el Estado, y está definido como un tipo y una modalidad de violencia. No está regulado, no está el decreto reglamentario, pero igualmente la ley de violencia no tiene tipos penales para ningún tipo de violencia. Entonces, nosotros no estamos tan seguras que necesariamente la salida sea la penal, si bien hay otras maneras. Es más difícil, pero digamos, el cambio cultural igual es necesario, y si no, vamos a llenar las cárceles, y tampoco creemos que esa sea la manera de que se solucione el problema. Espera. Yo no estaba hablando en este caso de sanciones penales, ¿eh? Yo estaba planteando por ahí la posibilidad de algún tipo de sanción, incluso administrativa, en el caso de dirigentes políticos, parlamentarios, etcétera. Alguna medida que signifique, bueno, algún tipo de sanción, aunque sea casi simbólica, ¿sí? Pero sanción al fin, frente a la violación impune de ciertos acuerdos y ciertas concepciones. Esos avances son muy lentos, es verdad. Este año hubo un caso que se llama el caso de las Ramonas Atrevidas de Catamarca, que era un grupo de mujeres de la Unión Cívica Radical que, bueno, sufrió un caso de violencia política y fue castigada por su propio partido y la sancionaron. Y después de muchos meses de instancias judiciales, al Tribunal Electoral Provincial, después el Federal, y después de resuelta la causa,
la Cámara Nacional Electoral tomó ese caso y falló por primera vez hace un par de meses, no fue hace mucho, por primera vez identificando a este caso como un caso de violencia política. Eso da una incipiente primera jurisprudencia de cómo identificar un caso. El problema es que se tardó un montón de tiempo, es un fallo que está muy perdido, está poco visibilizado. Por eso sigue siendo importante la visibilización, la capacitación, porque sin eso y solamente con la sanción tampoco sé si se entiende y capaz genera más rechazo en un momento donde justamente la agenda de género también está tan cuestionada. Es muy difícil que se entienda la diferencia de por qué la experiencia de las mujeres en la política es distinta a la de los varones por toda la cuestión histórica y estructural que decía al principio. Claro, claro. Y digamos, ustedes se siguen encontrando con niveles muy altos de naturalización cuando intentan hacer alguno de estos planteos, por lo menos dentro de los estamentos principales de instituciones y partidos. Y bueno, tomamos como casos a la Ciudad de Buenos Aires y a la Ciudad de Rosario, que son dos ciudades que tienen, digamos, hace varios años tienen instituciones de género, tienen altos porcentajes de mujeres en los parlamentos. No son lugares donde, por ejemplo, no esté la ley de paridad o no haya comisiones de género, donde no haya una fuerte institucionalidad de género. Y sin embargo, donde debería ser un lugar un poco más ameno para las mujeres en política, los niveles, los porcentajes nos daban igual, nos daban que 8 de cada 10 mujeres mencionaba que en algún momento de su carrera había sufrido violencia política y eso se condice con todas las investigaciones que hacen desde el Estado y otras organizaciones. Entonces son niveles muy altos que no estarían bajando. Claro. ¿Y eso cómo lo piensan, Ximena, en relación a, digamos, por un lado, todas estas estructuras o agencias que se supone regularían algo o visibilizarían sobre el tema o tendrían una intervención sobre el tema, pero que esto se mantenga con los mismos niveles que en otros contextos donde no están todas estas, el contexto es diferente, digamos, no tiene todo este desarrollo que vos decías. ¿Cómo se piensa eso? ¿Qué lectura hacen de eso? Y en esos casos habrá que fortalecer las legislaciones, ¿no? Si solamente existe la ley nacional que las ampare, habrá que generar alguna política interna dentro de esa localidad que ampare a las mujeres. Más que nada, lo que muchas veces sirve es generarle redes, generarle un espacio a donde pueda recurrir, porque si no, lo que pasa es que terminan quedando aisladas, solas, y lo que termina pasando con las mujeres políticas es que abandonan sus carreras y tienen que dejar la política, lo cual, como decía antes, es malo para nuestra democracia. Claro, totalmente. Bueno, bárbaro, Ximena, tenemos que ir cerrando ya el reportaje y la charla que tuvimos con vos. Te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste para poder ir hablando sobre estos temas. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Chao, buenas noches. Bueno, muy bien. Estuvimos charlando con Ximena Cardoso Ramírez. Ella es politóloga y es integrante del equipo latinoamericano de justicia y género. Y estuvimos hablando justamente, ¿no?, sobre todas estas situaciones de violencia de género, algunas muy conocidas, como la que sufrió Cecilia Moró o Cecilia Guerrero en Catamarca, y otras no tan conocidas, pero como nos marcaba Ximena, absoluta y lamentablemente cotidianas, ¿no? Qué lucha, ¿eh? Qué lucha.
Qué lucha. Que es cruel y es mucha. Pero cómo además esto de al interior de ciertos contextos, esto como mucho más crudo, y en el ámbito judicial absolutamente, ¿no? Es decir, Ximena planteaba lo de la justicia electoral como una justicia que en este sentido, ¿no? Yo pensaba en Servini, ¿no? De Curia, es una mujer. La justicia electoral, ¿no? Que no toma esto, pero en general, digo, la cantidad de noticias vinculadas con situaciones muy violatorias de derechos y de la integridad, inclusive, ¿no? Cuestiones de abusos y demás, de mujeres vinculadas con el tema de la justicia, y esto que queda es cierto en términos del callar o el acallamiento porque qué pasa con ese lugar laboral o con la posibilidad de seguir, digamos, avanzando en la carrera, ¿no? Tal cual. Sí. Sí, vos decías qué pasa con Servini, entre otras mujeres juezas, y se me ocurre que en algunos momentos el comportamiento mafioso a veces y el corporativo en otras tapa a la cuestión de género y la atraviesa y la demuele, digamos, ¿no? El sistema, digamos, patriarcal que atraviesa, digamos, ¿no? Es decir, mujeres, hombres, lo que sea. Pero bueno, interesante el tema y bueno, para seguir pensando y ahondando